en el año 2009, cuando Rotary creaba la Comisión de Apoyo a la Seguridad, junto a otro concejal y quien armó la ordenanza de la casa. Obviamente era la primera herramienta que se usaba, y hoy, después de haber estado en un tiempo en la Secretaría de Gobierno, he encontrado muchas falencias que obviamente hay que corregir. Fundamentalmente en la parte de lo que es la participación de la Comisión de Apoyo fuertemente con la comunidad, pero eso debe estar reglado, debe estar modificada su ordenanza en varios puntos. Uno es sobre la Cámara de Seguridad. En algún momento pedí autorización a la Comisión de Apoyo para crear el centro de monitoreo y se llegó casi al 99% de lo propuesto, que falta un porcentaje muy importante, que es agregarle personal, porque el personal que hay, el personal municipal, es muy escaso y no todos tienen la capacitación suficiente como para hacer funcionar perfectamente el centro. Si bien el centro de monitoreo, la cantidad de gente que tiene, ha adquirido una experiencia muy importante, y puedo asegurar que a veces uno está sentado frente a las pantallas y parece no ver nada y eso lo ven. Pero sí, fundamentalmente hay que modificar su accionar respecto de la policía y los jueces, porque a veces, encima que el personal tiene sus faltas, ya sea por distintos motivos, los jueces piden cámaras por cualquier pavada y ocupa mucho tiempo en buscar, en la búsqueda, en la carga de información, en la papelería que se está juntando a través del tiempo, en la información a los jueces, y eso debe ser reglamentado. En cuanto a la participación de la casa en la comunidad, lo que se trató otra de las cosas que había quedado pendiente es el manejo de los dineros, que hoy, a partir de hace poco tiempo, se logró abrir una cuenta corriente y la CAF maneja el dinero del Condepro con la firma del intendente, el coordinador de la Comisión de Apoyo y el presidente de la Comisión de Comercio. Eso está hecho por decreto, porque de alguna había que darle una característica oficial, y obviamente quien tiene la capacidad jurídica para tener una cuenta corriente abierta en forma distinta es el municipio. O sea, el intendente tiene que firmar por el municipio, que es el que le da la personalidad jurídica a esta cuenta. El único problema que hay es la falta, o sea, de cumplimiento en los aportes. Que hasta hace un tiempo se venía aportando medianamente lo atrasado, se volvió a aportar, y el aporte que hacen los comerciantes a la seguridad es demasiado importante, y es justamente para que los móviles estén en funcionamiento y para que no falte absolutamente nada en el centro de monitoreo, y hay que pagar a quien maneja los técnicos que manejan las cámaras, y eso está muy atrasado. Creo que lleva un año de atraso en los pagos, y eso no se puede. Creo que habría que modificar también la ordenanza de manera que ese fondo no podría ser utilizado de nada, sino que vaya directamente a una cuenta específica y que no pase por el municipio con la cuenta de la renta general. En cuanto al proyecto de seguridad que nosotros planteamos, si bien es cierto que a la provincia la seguridad quien no dice que la maneja la provincia no conoce el tema. ¿Por qué? Porque la policía es manejada por la provincia, y en más de una oportunidad sí han venido a las reuniones de comisión y dicen que saben perfectamente bien lo que hace falta, pero saturan una zona, saturan otra, van cambiando hasta que terminan y derivando a la policía hacia otros lugares.
¿Por qué? Porque la cantidad de personal no le alcanza o porque la presencia es escasa. Nosotros creemos que, si bien debe estar los medios funcionando como en este momento están, las seccionales, la capacidad policial, que está en este momento, pensamos que no es tanto agregarle policías. Lo que nosotros pensamos es que esto es un trabajo día a día con el vecino en la formación de mesas de trabajo barrio por barrio. Mesas de trabajo integradas por distintas instituciones, por vecinos, policía de la zona, directora de escuela de la zona, la participación de las instituciones intermedias, y de allí, en una mesa de trabajo que se trabaja a puertas cerradas, sin que nadie sepa lo que se habla, lo que se dice, van a salir la resolución de los problemas del barrio en lo que respecta a seguridad. Eso por una parte. Por otra parte, la seguridad se hace entre todas las instituciones que tienen que ver con aquellas, con distintas falencias de la comunidad. Ejemplo, nosotros tenemos funcionando en los distintos gobiernos, siempre generalmente hay equipos técnicos por violencia de género, equipos técnicos por violencia familiar, equipos técnicos por distintas, por ejemplo, centros de día, que se le llama, que lo ha hecho la provincia. La coordinación de todos estos, más lo que se puso, está en plena formación a partir de octubre del año 2014, que es el CEPLA, Centro de Prevención de Adicciones, aportado por el CERONAR de la Nación, que va a terminar de armarse probablemente dentro de 2 o 3 meses con una capacidad de 45 profesionales, entre psicólogos, psiquiatras, médicos comunitarios, gente que da distintas actividades. Todas esas instituciones que pertenecen al municipio, coordinadas debidamente por alguien que nuclee las distintas actividades, va a hacer que podamos rescatar de la calle las distintas problemáticas y fundamentalmente la juventud que se encuentra en las esquinas y que después termina cayendo en la droga o en el alcoholismo. Creemos sí que hay que coordinar, y definitivamente debe crearse la Secretaría de Seguridad de una ciudad que ya lo merece y lo necesita. Si bien esto pasó por algún momento en una discusión entre el Consejo, el Ejecutivo, que uno tiene la autoridad o no, cuando uno crea una secretaría hay que reformar la secretaría, y eso pasa por el Consejo Deliberante. Entonces hay que crear la Secretaría de Seguridad donde tenga una persona exclusivamente arriba de la problemática, no con la cabeza en 100 partes. Se llama Ordenanza General Administrativa, no tenemos problema. Entonces, sí o sí debe crearse la Secretaría de Seguridad para que trate un solo tema, porque aquí hay un quiebre en la sociedad. Nosotros estamos acostumbrados a una ciudad de segunda, donde la Secretaría de Gobierno nos hace cargo de un montón de cuestiones y de cosas, pero cuando estalla el problema de la seguridad en la provincia y fundamentalmente en la zona sur, en Villa Galvez, hay un quiebre en la sociedad que requiere mayor atención sobre cada una de las problemáticas. Porque no es solamente decir que uno va a crear una Secretaría de Seguridad para coordinar la policía. Hay que pelear permanentemente con las entidades provinciales para que se cumplan los distintos requisitos. Y fundamentalmente también porque cada jefe de zona que viene acá, cada uno tiene una idea diferente. Quienes han participado en el gobierno saben que uno quiere
manejar el dinero, el otro, por eso mismo, el otro dice, no, así no es, que es de otra forma, no, que yo no asisto a las escuchas porque no me corresponde. Cada uno tiene su idea y su límite. Entonces, sí o sí, se necesita la Secretaría de Seguridad para poder estar encima permanentemente de las autoridades provinciales y de lo que creen a nivel de la provincia. Porque si cambia el signo político en las próximas elecciones, seguramente van a aportar o van a armar un sistema distinto de policía. La provincia, en general, tiene el 50% de la policía que hay en la provincia de Córdoba o en alguna ciudad de la provincia de Buenos Aires. Eso es algo que lo van a tener que resolver ellos. Por eso nosotros planteamos que no es solamente con más policía que vamos a hacer la seguridad bionorial. La vamos a hacer entre todos los vecinos, creando una mesa de trabajo en cada uno de los barrios y donde podamos poner la participación de cada una de esas mesas de un personal que esté unido y atado a la Secretaría de Seguridad. Sí o sí, planteamos la reforma de la ordenanza de la CAS en el hecho de que tenga una participación más activa en cuanto a trabajar en la inclusión social, porque así lo dice su ordenanza. Y también que maneje los dineros directamente cuando son retenidos los comerciantes a través del derecho a registro inversión. No sé si tiene algo por contestar. No, fuera de lo que el partido, la parte del gobierno, ¿qué institución te gustaría formar parte? Yo en algún momento formé una ONG en la creación de un centro de día para adicciones, que es lo que me gustaría trabajar. Bueno, Rodolfo, Gracias.